Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Quiero decirles que no les doy nunca lo suficiente las gracias por su asistencia, por dejar otras cosas que tienen, por venir aquí, por cómo siguen estos debates. Siempre se me olvida y quiero aprovechar ahora para decírselo. Quería darles la bienvenida a esta segunda conversación del ciclo El mundo que viene, que es el mundo en el que vivimos hoy, el mundo en el que las reglas de los últimos 80 años se desordenan, en el que hay presente amenazas que creíamos que habíamos ya superado. Hablábamos hace una semana, quizá alguno de ustedes estaba aquí, de esta Europa que está aprendiendo hoy a convivir con Estados Unidos, a convivir en lugar de con un aliado, con un socio. Hablábamos también, además de Bruselas y Washington, de los otros dos actores clave en el tablero internacional de Pekín y de Moscú. Hoy vamos a detenernos en Rusia, en esta Rusia cuyo poder político y económico se ha encogido enormemente, pero el Kremlin no acaba de reconocerlo, no acaba de ajustarse a esta realidad. Esta Rusia, que es una autocracia en la que los enemigos políticos se tiran por las ventanas o se envenenan o mueren en accidentes. Esta Rusia que hace todo lo posible por volver a ser un imperio, que invadió hace casi 4 años Ucrania y que desde entonces mantiene una guerra contra este país al que le niega la condición de independencia, a un país que aspira a entrar en la Unión Europea, que aspira a entrar en la Alianza Atlántica. Una Rusia, en definitiva, en conflicto con su población y en conflicto con Europa. Para adentrarnos en este capítulo, contamos esta tarde con Florentino Portero, al que muchos de ustedes conocen, leen, escuchan o ven en la televisión. Florentino Portero es historiador, es profesor universitario, es columnista en El Debate y en otros medios, es autor de decenas de publicaciones y es analista de relaciones internacionales y miembro de numerosas organizaciones y de centros de pensamiento, es decir, justo a la medida del mundo que viene. Buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes, José Manuel. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por tu presentación y, sobre todo, muchas gracias a ti y a la Fundación Mutua Madrileña por su amable invitación. Estoy encantado de compartir un rato con todos ustedes hablando de temas que entiendo son de interés común y de preocupación común. Esto es una cita. Tengo la sensación de que el mundo en el que crecí, el actual y el que se encuentra entre los dos, se va separando más y más hasta convertirse en mundos totalmente diferentes. Son palabras de Stefan Zweig, de su libro El mundo de ayer. Naturalmente no hay comparación, no hay comparación entre el mundo, su mundo, de 2 guerras mundiales, del destrozo de Europa, de la reflexión tan amarga que él hace en el exilio en Brasil en el año 42, de su pesimismo al máximo. Y entre todo eso y el tiempo que vivimos. No quiero comparar. Sí creo que hay un eco en el mundo de ayer que quiero ponerte delante para hablar del mundo de hoy y del mundo que viene. Esta es la primera reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 14 de octubre del 52. Se dice con frecuencia, y yo creo que es así, que estamos abandonando un mundo con reglas, con orden, con instituciones. El mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, en definitiva. Ese mundo se deshace, se está deshaciendo, es una exageración decirlo, simplemente está cambiando a marchas forzadas. Citabas a Stefan Zweig. Él está viviendo los efectos de la Segunda Revolución Industrial. Es una revolución enormemente importante, no vamos a contarla ahora, pero lo que hace es provocar cambios drásticos en la manera de producir, en la manera de organizar una empresa, en la estructura social, en la sociedad de masas, de la que nos va a hablar en España Ortega y Gasset. Nosotros estamos viviendo los efectos de otro gran cambio de época. Lo llamamos revolución digital, pero es mucho más que eso. Es globalización, es también la revolución que viene del ámbito de la biología, tecnología, medicina, etcétera, etcétera, que iremos viendo poco a poco. En este sentido, lo que sí podemos ver claramente es que un tiempo histórico, el que iría desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta fundamentalmente la Gran Recesión, 2007-2008, que es un mundo coherente, ese mundo se ha acabado. Y eso ni es bueno, ni es malo, ni es regular.
Para los maduritos interesantes, aquí presentes, es un desastre. Ese es nuestro problema, porque el mundo que ha muerto es el nuestro. Pero la vida sigue y los jóvenes no pertenecen a este mundo. Mi hijo, desde luego, no pertenece a este mundo, que lo considera rancio y bastante aburrido. Y otro mundo, que es el que está emergiendo, todavía no tiene forma. Siguiendo más en detalle tu pregunta, esas reglas, esas instituciones, eran las características del mundo que crea gente como Harry Truman, Konrad Adenauer, De Gasperi, De Gaulle, Churchill, etcétera, etcétera. Esas reglas están dejando de estar vigentes porque son literalmente anacrónicas. Reglas escritas por una realidad que ya no existe. Tenemos que tener el valor y el sentido común de aceptar la realidad como son. O sea, nuestro instinto es agarrarnos a nuestro mundo porque es el nuestro. El que nos ha hecho felices, el que nos ha permitido crecer, casarnos, tener hijos e incluso nietos. Bien, eso se ha acabado. El mundo está transformándose y está empezando a tomar forma un mundo distinto, en el que, por cierto, aparecen fantasmas del pasado. Y quizá no tenga mucho sentido un ejercicio de nostalgia con respecto a ese mundo. Primero, porque se ha acabado y da igual. Segundo, porque quizá esa nostalgia puede impedirnos ver y vivir la revolución digital, el mundo de ahora, el mundo que viene, ¿no? Por lo tanto, echar de menos el mundo de los últimos 80 años no tiene mucho sentido. Somos seres humanos, entonces en el plano individual podemos echar en falta muchas cosas porque es el mundo en el que estaban nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras mejores vivencias. En el plano cultural es normal que autores maduritos como nosotros hablen de eso en contraste con algo que surge que no les gusta. Pero siendo prácticos, y sobre todo aquellos que tienen responsabilidades, déjense de lloriquear, dejen de mirar atrás y focalicen la mirada en lo que se nos viene por delante. Porque esta revolución es mucho más importante que las 3 revoluciones industriales anteriores. Y los cambios van a ser mucho mayores. Por lo tanto, el foco hacia adelante, mucho sentido de responsabilidad, porque muchas cosas que hemos dado por sentadas no van a mantenerse en el tiempo. Y eso requiere hacer política de verdad, requiere responsabilidad, requiere liderazgo. Con la mirada hacia adelante, espejo retrovisor, el mundo que está yéndose. Aquí están Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. Están sellando el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética el 8 de diciembre del 87. Y aquí está el mundo que viene, el mundo de la reunión de este verano en Alaska, entre el presidente Trump, el presidente Putin, estrechándose la mano. ¿Es demasiado simple decir que esta foto es un mensaje de tranquilidad y que esta nos tiene que poner en alerta, nos tiene que intranquilizar a los europeos? La primera foto hace referencia a un tratado que se cumplió. La segunda hace referencia a una cita de la que no hubo más conclusión que el presidente Trump había hecho el ridículo. No salió ningún acuerdo. Y sobre todo Trump se ve ahí, puso la alfombra roja, le recibió como un gran zar y Putin se rió de él. Por lo tanto, es preocupante que el líder de Occidente cometa errores como lo cometió allí. Luego hubo un segundo intento de error que finalmente no salió, una convocatoria que era en Rumanía. En Budapest. En Budapest, Budapest. Donde todavía está la cosa abierta. Donde al final hubo una reunión telefónica de los 2 ministros exteriores y aquello acabó como el rosario de la aurora, ¿no? Diciéndose de todo. Y por lo tanto es preocupante porque el orden en el que crecimos, el denominado orden liberal internacional, ya no está vigente. Trump nos ha explicado que él no cree en ese orden y no va a trabajar por ese orden, pero no está surgiendo un orden alternativo. Está surgiendo un terreno diplomático alternativo de competición, pero no de intento de llegar a acuerdo. Por lo tanto, estamos yendo de un sitio que está cerrándose y todavía no estamos viendo el otro. Tú creo que has escrito de ruptura de confianza y es normal. Es decir, no hay muchos motivos, ¿no? No hay confianza entre los grandes, pero me imagino que lo tratasteis en la sesión anterior cuando se hablaba de Estados Unidos. Hablábamos de Europa y Estados Unidos. Nacho Torreblanca, en estos momentos, digamos, el famoso vínculo transatlántico, la alianza atlántica, desde luego no es la que fue. Estados Unidos ya no es el protector, ya no hay un protectorado norteamericano sobre Europa y lo que hay es desconfianza. ¿Somos aliados? Sí, técnicamente sí, porque hay un tratado y lo hemos firmado todos,
pero también somos rivales. Y eso antes no existía a ese nivel. Se descompone un mundo y todavía no podemos prever, no entrevemos qué es lo que puede ocurrir. Y desde luego la actual presidencia norteamericana o la actual presidencia rusa no nos ayuda a ser optimistas porque no están construyendo. No ayuda en absoluto. Vamos a ir ya acercándonos a hablar de Rusia, que es uno de los países que efectivamente puede atribuirse con más méritos el desorden del que hablamos. ¿Qué está haciendo Putin? ¿Qué quiere? Tú has escrito que Putin es un firme convencido de que la civilización rusa tiene tiene derecho a la expansión, es un derecho natural. ¿Cuál es el plan de este hombre que nos dice aquí algo y no sé muy bien qué? ¿Cuál es el plan con respecto a Rusia, con respecto a Europa? En general, entender Rusia es fácil. Entender China es mucho más complicado o entender Irán es complicado. Rusia no es un estado particularmente difícil. O sea, cosas que tenemos que tener muy, muy claras. Rusia nunca fue en el sentido clásico del término un estado, ni mucho menos un estado-nación. Rusia nunca ha sido una nación. Rusia es el ducado de Moscovia que aprovecha el hundimiento de Bizancio ante la presión del turco. Al hundirse Bizancio se hunde el Rus de Kiev, es decir, la vaga confederación de estados entre el Báltico y el Negro que conforman el istmo que une la península europea con Asia y que era un mundo vertebrado por el comercio, que permitía a los vikingos mercar con los árabes, por poner un ejemplo. Bien, pues Rusia aprovecha ese hundimiento para convertirse en la potencia eslava de referencia y crea un imperio. Toda la historia de Rusia es la historia del crecimiento. Si uno lee novela rusa, continuamente nos encontramos personajes que son militares y que se van a la campaña del Cáucaso o a la campaña de Finlandia o la que sea. Rusia es un imperio que está creciendo. Ese imperio se hunde durante la Primera Guerra Mundial, resurge al acabar la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, que amplía sus fronteras, vuelve a hundirse con la implosión de la Unión Soviética y estamos ante la Rusia 3.0. Un coronel del KGB que ha sido director de la agencia de inteligencia rusa, que hoy es, desde hace un tiempo, el nuevo zar electivo, pero zar al fin y al cabo, cree que su misión es volver a dar a Rusia su forma natural. Para cualquier ruso, las fronteras naturales de Rusia, las naturales, las no discutibles, son las del día anterior a la Primera Guerra Mundial. Los 3 estados bálticos, toda Finlandia, toda Polonia, Bielorrusia, Ucrania y los 3 estados del Cáucaso Sur, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Eso es para un ruso Rusia. Nos gusta o no, podemos hablar de derecho internacional. Son tonterías. Para un ruso eso es Rusia. Putin, que como persona formada en el KGB, o sea, una persona bien formada, que la academia en el KGB era sobre todo un centro de excelencia. No entraba cualquiera, se formaba con mucho cuidado a la gente. Y Putin entiende muy bien lo que es la acción cultural desde la inteligencia, cómo se forman las mentes, lo que históricamente podríamos llamar propaganda y que ahora es el dominio cognitivo, ¿no? Cómo se crean las ideas. Y para él es muy importante eso que tú acabas de plantearnos en la pregunta, que es dar por sentado que Rusia es una civilización. Yo soy historiador y a mí la palabra civilización me pone muy nervioso. Porque civilización hay una que es la humana, que se organiza en culturas. El sapiens sale de África, va ocupando todo el territorio, al ocuparlo se dispersa, al dispersarse y asentarse con el neolítico, surgen las culturas, las lenguas, las religiones, las maneras de convivir, y la manera de producir, todo. Bien, Putin necesita dejar muy claro que Rusia no es parte de Occidente, porque si lo acepta, cosa que venía aceptando al principio de su mandato, lo que es normal para Occidente debería ser normal para Rusia. Naturalmente, la manera autoritaria de gobernar Rusia no es la manera occidental. Entonces, él se ha inventado que Rusia es una civilización. O sea, yo soy de aquí de toda la vida, tengo 69 años. Si a mí me dicen que Fedor Dostoyevsky, Igor Turgeniev, Anton Chekhov o Tchaikovsky, Rachmaninoff, Stravinsky no son occidentales, le diré que es usted un imbécil, porque eso es mi cultura.
O sea, yo no me reconozco sin Chekhov o sin Rachmaninoff. Una de las escenas más bonitas de la historia del cine occidental, de la historia del cine, es una escena de Marilyn Monroe y, si no mal recuerdo, el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff en una casa de un Rodríguez en Nueva York. Es un momento culminante de la historia del cine. Luego está la escena del metro y las faldas de Marilyn Monroe. Eso para nosotros es fundamental. Para una persona que acostumbre a escuchar música, que le digan que Rachmaninoff no es occidental, pero ¿qué es eso? Naturalmente que son occidentales. También es cierto que hay una parte de Rusia que no lo es. De Gaulle hablaba de los Urales, de Francia a los Urales. Evidentemente hay una Rusia asiática, pero la Rusia intelectual, la Rusia política, naturalmente que es. Otra cosa es que no les guste nuestra manera, porque eso del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, puede tener dificultades para un tirano. Y los planes, y la guerra híbrida, y la filosofía, y cómo entronca con el pasado soviético. ¿Realmente qué quiere? En el desorden mundial, ¿cuál es su orden? ¿Qué está en su cabeza? Rusia, en su cultura política, parte de un núcleo lleno de subjetividad, que es esta visión imperial, pero a partir de allí la gestión es cartesiana. O sea, los señores del KGB han sido bien educados. La gente que viene de la Academia de Diplomacia, de la Escuela de Política Exterior, es gente muy competente. La gente que viene de la Escuela de Oficiales Superiores del Ejército son gente muy competente. Es decir, la élite política que está en el Kremlin no son unos locos, son gente muy peligrosa. No son gente, digamos, que vayan a entrar en la orden franciscana pasado mañana. Pero son gente muy seria. Entonces, ellos saben lo que más que querer necesitan, que es devolver a Rusia su, entre comillas, integridad. Y aprovechan nuestras vulnerabilidades. Nadie, como un agente de inteligencia ruso, sabe de las vulnerabilidades europeas. Y buscaron un momento fundamental, un momento en que la Alianza Atlántica estaba tocada, seriamente tocada. Un momento en que Francia salía de elecciones, si mal no recuerdo, y Alemania entraba. Recuerdo que a la hora de tomar elecciones una entraba y otra salía. Era un momento complicado. Y además con un Biden ya pues, mayor. Y tantearon. Y primero nos ofrecieron una negociación diplomática enviando 2 documentos, uno a Washington y otro a Bruselas, sobre una redefinición de la presencia de las fuerzas OTAN en Europa. Dijimos que no, porque no se podía decir que sí, pero tantearon y vieron y finalmente lanzaron la operación, porque creyeron que era un momento propicio. Y lo era. Otra cosa es que luego sus Fuerzas Armadas demostraron un estado operativo deleznable, desastroso, y lo hicieron mal. Pero en el plano, digamos, puramente político, la operación estaba bien pensada, porque algo semejante hicieron previamente en Moldavia y no reaccionamos, lo hicieron en Georgia y no reaccionamos, lo hicieron en Crimea y no reaccionamos, lo hicieron en el Donbass y no reaccionamos, por lo tanto, habían tanteado y habían comprobado que no queríamos líos. Dicho de otra manera, parece mentira que hayamos educado a nuestras élites con una formación suficiente y, por lo tanto, estén al tanto del debate Churchill-Chamberlain y todavía cometan los mismos errores que Chamberlain. ¿Cómo es posible? O sea, Chamberlain lo hizo con toda su buena intención. Cedió los sudetes checos y se encontró con la invasión de Polonia. Cuando estás jugando con una dictadura, sabes que si cedes, muestras debilidad. Eso nos lo explicó Churchill. Y uno a continuación ve a Macron haciendo el ridículo, viajando allí, sentándose a una mesa kilométrica, en una fotografía patética. No aprendemos. Y como no aprendemos, pues nos encontramos con realidades semejantes. Enseguida vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Antes vamos a continuar con esta Rusia que no es lo que era, que es débil, que es dependiente. Tiene mucha capacidad, sin embargo, de sabotaje. Es decir, no duda en intervenir y en tratar de sabotear procesos electorales europeos. Lo ha hecho en Francia, lo ha hecho en Holanda, lo ha hecho en España con el Procés, lo ha hecho, ya se ha demostrado. Es capaz de alinearse con populismos, con izquierdismos, con derechismos, con lo que sea, para deteriorar los sistemas democráticos europeos. Y has apuntado antes, lo que hace es intentar que la amenaza para Europa venga de la propia Europa, venga de la poca defensa que hagamos nosotros de los sistemas democráticos, de la poca conciencia, ¿no? de peligro.
Sin duda. Brevemente, nosotros tenemos las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Las hemos visto en películas y hay montones de documentales buenísimos que nos van contando día a día la Segunda Guerra Mundial. Y nos hemos acostumbrado a ver cuerpos de ejército, brigadas de carros de combate o unidades de infantería, pelotones de infantería envolviendo un carro de combate penetrando en una zona urbana. Ese es un mundo, una actividad militar característica de un tiempo histórico que ya no existe. Hoy vivimos en un ambiente militar donde el elemento básico es el arma nuclear, en su formato de fisión o formato de fusión, bombas de hidrógeno o bombas nucleares clásicas. Por lo tanto, las grandes potencias tienen que tener mucho cuidado para no encontrarse con un escenario donde la victoria es imposible para ambas partes. Por lo tanto, buscan trabajar by proxy por intermediarios o buscar otros teatros de operaciones. Cuando tu jefe, ese señor que está ahí, es un hombre que ha estado toda su vida en el KGB, lógicamente, instintivamente, va a dar importancia a aquello que es su propio terreno. Y su propio terreno es lo que ahora denominamos el ámbito cognitivo o dominio cognitivo, para entendernos. Nosotros hemos crecido con el famoso tierra, mar y aire. Incluso recordad que había un programa de televisión con un general encantador que nos explicaba lo que eran los ejércitos de tierra, mar y aire. Hoy manejamos, depende del país, no 3 dominios, sino 6. A eso se que añadir el espacio, porque dependemos de los satélites. Está el espacio cibernético, que es transversal ya a todos, y el último es el cognitivo. El cognitivo quiere decir, por ejemplo, que en el entorno ciber, un DOT, es decir, un individuo, es un actor, pero la mitad de los individuos son falsos. Han sido creados por alguien para algo. Es decir, al tiempo que los jóvenes dejan de leer periódicos, dejan de leer Nuestro Mundo, entran en otro para informarse, que es un campo de batalla, es un dominio militar. Piensa que lo que fue KGB, ahora es Buró de Seguridad Federal, FSB, ha cedido parte de sus competencias al GRU, es decir, a la Unidad de Inteligencia Militar. Son los militares los que desarrollan básicamente la propaganda, es decir, el control de la mente de la gente, incluido el tema catalán, que hemos vivido muy directamente. Eso no viene ya de los servicios de inteligencia rusos, sino directamente. ¿Por qué? Porque es campo de batalla. Sun Tzu, posiblemente el mayor maestro de la ciencia militar, siglo V a.C., nos explicó que si se llega al uso de la fuerza es que se han hecho muy mal las cosas. Las cosas hay que resolverlas sin necesidad de... Bien, lo que nos están explicando los rusos es precisamente esto. Estamos en un entorno muy complejo, donde ya no vale mover cuerpos de ejército. Se trabaja al mismo tiempo en los 6 dominios. Y lo más importante es debilitar a la otra parte. Si tú debilitas a la otra parte, ya no vas a tener que hacer más cosas. Y esa es realmente la clave del tema. Ucrania, la guerra, 1.358 días desde la invasión, casi 4 años de guerra. ¿Es fundamental para Europa? ¿Es fundamental para nosotros el desenlace de esta guerra? Nosotros hemos crecido dando por sentado que la paz estaba garantizada en el viejo continente. Hay incluso grandes tratadistas que han escrito sobre lo peligroso que es considerar la paz como un derecho, porque los europeos hemos llegado, en nuestra locura, a pensar que la paz es un derecho. La paz es un logro que requiere constancia e inteligencia. Y cuando te falla la constancia o la inteligencia, te encuentras con que has perdido la paz. Hay guerra en Ucrania porque lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal porque hemos animado el acercamiento de Ucrania y de otros países a nuestro campo sin al mismo tiempo desplegar un efecto disuasor suficientemente convincente. Si estamos tocando un terreno que los rusos consideran suyo sin ningún derecho, no hay equivocación, sin ningún derecho, pero que consideran suyo por historia, porque les costaron muchos muertos poder conquistar Ucrania, muchos muertos, y no digamos ya otros territorios, entonces tenemos que dar por sentado que Rusia va a reaccionar. Hemos jugueteado con Ucrania y con otros países, invitándoles a acercarse a nosotros sin desplegar el mecanismo disuasor. Eso demuestra hasta qué punto hemos perdido los europeos el sentido de la realidad cuando hacemos política internacional. Pensamos que la política internacional es derecho internacional.
Y la política internacional, como su nombre indica, es el ejercicio del poder. Política es poder. Rusia no entiende derecho internacional, pero entiende de poder. Y nosotros hemos sido, digamos, frívolos o irresponsables al jugar de esta manera. No somos directamente culpables, culpable es quien invade. Y Rusia no tiene ningún derecho para invadir Ucrania, ninguno. Es más, Rusia firmó en 2 ocasiones. 1, el reconocimiento de la independencia de Ucrania y 2, proteger Ucrania frente a terceros. Recordémoslo, que es un tema sangrante. O sea, Rusia se presenta como protector de Ucrania frente a terceros y es quien invade finalmente Ucrania. Por lo tanto, Rusia es culpable y nosotros hemos jugado en la Liga de los Mayores con un equipo de segunda división. Vamos a volver enseguida a lo que dices de los europeos y de Ucrania, que es muy grave. Algo más coyuntural, ¿te da la impresión de que Trump, después de tanto zigzag, después de cortejar a Putin, después de querer humillar a Zelensky en el despacho Oval, parece haber encontrado el lado, no sé si el lado correcto, pero un poco más correcto, que ha empezado a tomarse en serio las sanciones, que ha empezado a entender que Putin no es un aliado con el que repartirse Ucrania, o no hay que lanzar ninguna campaña al vuelo? Es decir, o las aguas pueden volver a su cauce si hay reunión en Budapest, por fin, de Putin y Trump. ¿Qué hacemos? Porque ha habido, parecían muy amigos, luego ya menos, luego hay sanciones, luego hay... ¿Hay alguna esperanza? Putin es un profesional y Putin es una persona muy cartesiana. Digamos, Putin piensa bien, piensa con orden. Trump, lo decimos siempre, es un personaje singular. Tiene una gran confianza en sí mismo, creo que bastante injustificada, pero es una percepción mía. Y él estaba convencido de que podía llegar a un entendimiento con Putin, partiendo Ucrania en dos y centrándose en lo que Trump considera importante y como él lo considera importante, piensa que Putin también debe hacerlo, que es vamos a hablar de materias primas, vamos a hablar del Ártico. ¿Por qué? Porque ahí están los negocios y Trump es un hombre de negocios y Trump es un negociador. Putin no es un hombre de negocios, Putin no es un negociador, Putin es un estratega profesional, un hombre que piensa en el largo plazo y que va fase a fase. Entonces, Putin primero se sorprende de la alegría con la que Trump trata estos temas. Segundo, se fascina de un gesto que hace Trump, vamos, ¿cómo te diría? Que es una ingenuidad. Trump retira tropas de primera línea, tropas norteamericanas de primera línea y retira ayuda a Ucrania como un gesto. O sea, esto es volver a repetir el tema de Churchill, de Chamberlain y de Hitler. O sea, si se lo pones tan fácil, Putin va a seguir. Claro. O sea, ¿por qué hay tropas rusas en primera línea? Es el pilar básico de la Alianza Atlántica. El artículo 5 del famoso Tratado de Washington es de una vaguedad enorme. Lo que no es vaguedad es que si Rusia avanza y lo primero que se encuentra es una unidad norteamericana y choca con ella, ha agredido a Estados Unidos. Y Estados Unidos está en guerra. Y eso es lo que disuade a los rusos. Y con Estados Unidos toda la OTAN. Claro, pero el resto de la OTAN le preocupa menos. Lo que le preocupa es Estados Unidos. Si Estados Unidos retira tropas, le está dando la posibilidad a Putin de avanzar posiciones sabiendo que no corre riesgo de atacar a Estados Unidos. Es decir, que no va a pasar al umbral nuclear. Por lo tanto, Putin, en buena lógica, está aprovechando un gesto equivocado de Trump para seguir avanzando. Oh, si yo fuera asesor de Putin, le diría lo mismo que le han dicho los asesores y lo mismo que él ha pensado. A por todas. Tira. O sea, si este loco nos deja espacio, a ocuparlo. Lógicamente. ¿Qué puede salir mal entre un hombre de negocio y un estratega? Es muy llamativo, no solo la resistencia de Ucrania, casi 4 años, es obviamente con ayuda europea y con ayuda estadounidense, obviamente. Pero es muy llamativa la capacidad de innovación ucraniana en esta guerra que también podría llamarse la guerra de los drones. La audacia, la innovación. Esta es una imagen tomada por satélite de la operación Telaraña. El pasado 1 de junio fue el ataque con drones en el interior de Rusia por parte de Ucrania y el destrozo que hizo en 5 bases aéreas de aviones de combate. ¿Cómo han logrado esto
los ucranianos, a los que mirábamos un poco como pobres, hay que ayudarles, pero un poco como pobrecillos ucranianos, ¿no? Se han puesto a la cabeza de la guerra de los drones. Digamos que los ucranianos ya han vivido bajo el control ruso, recuerdan todos los días lo que Stalin hizo con ellos, cómo los mató de hambre, cómo mató a millones de ucranianos de hambre, y no quieren volver a estar bajo Rusia, bajo ningún concepto. Y eso ha movilizado una parte muy importante de la sociedad. Los militares rusos se han formado con los militares ucranianos y viceversa. Los militares ucranianos conocen muy bien a los rusos. Y entonces, sencillamente, han tratado de adaptarse al campo de batalla. Para nosotros, los que observamos desde fuera, ha sido enormemente interesante porque empezó siendo una guerra mitad Segunda Guerra Mundial, mitad guerra cibernética. Vimos a empresas como Microsoft o algún gran oligarca cediendo satélites. Elon Musk cediendo satélites, cosas muy, muy de ahora, o Microsoft limpiando las redes de todas las, entre comillas, metafóricamente, bombas que en las redes ciber habían puesto los rusos, pero al mismo tiempo veíamos carros de combate, como si fuese la Segunda Guerra Mundial, y veíamos trincheras. Bueno, evidentemente la Segunda Guerra Mundial ha quedado atrás, porque ha entrado la nueva tecnología. Las guerras son siempre un terrible y maravilloso salto tecnológico adelante, porque las Fuerzas Armadas siempre requieren de lo último en tecnología, y la están poniendo a prueba. Entonces, hoy el Estado europeo que tiene mejor industria de defensa es Ucrania, con diferencia, porque además es la industria que necesitamos. Nosotros podemos seguir debatiendo cuántos carros queremos construir o cuántos cañones. En realidad, la guerra de hoy es en gran medida una guerra de aviones no tripulados. Los europeos, vamos a volver a los europeos y a lo que has dicho de la responsabilidad. ¿Podemos hacer algo más que, visto los errores cometidos? Es decir, a partir de ahí, ¿no? Después, ¿ahora qué? Dinero, armas, solidaridad. Podemos hacer compromisos de plazos, plazo de entrada en la Unión Europea, condiciones. Podemos tomar decisiones como las que ha estado a punto de tomarse hace unos meses, es decir, convertir el dinero congelado de las sanciones a Rusia en el fondo de reconstrucción para Ucrania. ¿Podemos hacer algo para atemperar un poco los errores cometidos? Se pueden hacer cosas, qué duda cabe. Poniéndonos en lo negativo, el tema de la congelación de fondos rusos y demás plantea problemas jurídicos muy serios. Y depende de cómo vayan las cosas. Si Trump mañana llega a un acuerdo de paz con Rusia, cuidado que podemos estar devolviendo dinero a los rusos durante mucho tiempo. Y miles de millones. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso y ahí están. Y los juristas de la Unión Europea están trabajando intensamente en este tema. ¿Qué problemas tenemos para ayudar? Uno, estamos endeudados. O sea, desde la gran recesión, Europa ha ido acumulando estratos de deuda. La gran recesión, el COVID, o la COVID, mejor dicho, la crisis económica post-COVID, todo eso ha hecho que estemos endeudados y, por lo tanto, no tenemos tanto dinero con el que dar a los demás. Además, se nos pide que nos rearmemos, porque tenemos que hacerlo. Entonces empezamos a tener dificultades para buscar dinero. Eso es una parte. O sea, hay un dinero y es el que es y no es mucho. Pero, por otro lado, nos encontramos con la opinión pública. Somos sociedades democráticas. Y hoy hay opiniones públicas tan importantes como la alemana o como la francesa que están planteándose muchas cosas. En estos momentos, los sondeos nos dicen que Alianza por Alemania, el partido de la extrema derecha, que es extrema derecha de verdad, sin bromas, o sea, ni es Meloni, ni es Le Pen, ni es ningún otro partido equivalente, es extrema derecha peligrosa, están en el 28% de expectativa de voto. Y hay dos partidos en la extrema izquierda, Die Linke y el Foro de Sarah Wagenknecht, que suman un 10%. Estamos hablando de un 38% que considera que, uno, pueden entenderse con Rusia, dos, a Ucrania que le den, tres, queremos gas ruso. Y muchos continúan y queremos salirnos del euro y la Unión Europea, lo justo, el mercado y poco más. En Francia va a haber elecciones presidenciales en el 27 y lo más probable es que haya antes legislativas, que ya tenía que haber habido. Y todos sabemos cuál va a ser el primer partido de Francia en estas próximas elecciones. Es decir, que cuidado, que hay muchos europeos que el análisis que hacen es, vamos a ver, sí, Ucrania está muy mal, pero
¿Y a mí qué? O sea, ¿Ucrania me importa? ¿O me importa mi fin de mes? ¿O me importa que mis industrias tengan energía barata para poder ser competitivas? ¿O en el fondo yo puedo entenderme con Rusia? Este debate está. Y es un debate que es muy peligroso y que está bloqueando muchas cosas. Ahora en Alemania van a tener, o en algún momento va a empezar el juicio sobre quién, cómo y por qué voló el gasoducto, el Nord Stream 2. Y sabemos quién fue, cómo y por qué. Y eso no va a ayudar, ni mucho menos a que la situación mejore. Por lo tanto, los gobiernos europeos tienen sus complicaciones. Alemania, desde luego, podría ayudar posiblemente más. Y Alemania está ayudando mucho, no es una crítica. Pero el canciller alemán tiene sus problemas en casa. Tiene problemas muy, muy serios. Y por otro lado, y es verdad, los ejércitos europeos, sin excepción, hoy son ejércitos, diríamos metafóricamente, para desfilar. O sea, tenemos los cuadros. Y cuadros muy competentes. Posiblemente nunca hemos tenido tantos oficiales tan bien formados como ahora. Pero ni tenemos las capacidades, ni sobre todo hemos retenido la capacidad de combate de alta intensidad. Esa capacidad la hemos perdido. O sea, podemos hacer operaciones de paz muy bien. Podemos hacer operaciones limitadas. Lo hemos visto en Afganistán. Pero operaciones de alta intensidad, esa la hemos perdido por falta de práctica y porque no tenemos las capacidades. Entonces, hoy los ministros de Defensa sensatos, que los hay en Europa, están muy preocupados porque vamos a tardar mucho tiempo, y mucho es mucho, en poder tener fuerzas armadas realmente operativas. Son demasiados años sin cuidar el tema. Aquí tenemos a Zelensky con el Consejo Europeo, aquí lo tenemos con Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento. Mientras hablo de esto, estoy pensando que eres un poco pesimista en cuanto a cómo sale Europa de esta guerra. ¿Cómo debería salir? Es decir, ¿cómo sale, lo acabas de decir, o cómo está, mejor dicho? ¿Cómo debería salir? ¿Cómo se hace para acelerar? Después de haber estado dormidos debajo del paraguas americano, ¿cómo se acelera ahora para la defensa? Más que la defensa, la seguridad europea. Y, de nuevo, Ucrania, ¿nos complica la vida o a las malas nos la va a aclarar? Mira, puedo responderte de dos maneras. Una técnica profesional y tardamos 3/4 de hora, o una mucho más sencilla. La sencilla. Hay dos formas. Una, desde los estados. Dos, desde la unidad. La única forma de hacer frente a esta Rusia hoy es desde la unidad. Y la unidad europea, no la atlántica. La Alianza Atlántica no solamente no va a volver a ser la que fue, sino que Estados Unidos no es un buen socio en este tema. O sea que estás diciendo que estamos solos, los europeos, ante el peligro de Rusia hoy. Sin duda. Sin la menor duda. Estados Unidos está buscando una salida, que es un reparto de Ucrania. Si repartimos Ucrania y lo reconocemos, hemos roto el fundamento jurídico sobre el que se ha construido la Unión Europea. Te diría que otra vez, porque ya lo hicimos en los Balcanes y lo estamos haciendo ahora en el Sáhara. O sea, que defendemos un mundo en reglas que nos saltamos cuando nos da la gana. Por eso, la pregunta de antes, ¿es muy importante para Europa el desenlace de la guerra de Ucrania? Entonces, es crítico. O sea, el futuro de Europa se está resolviendo en Ucrania. Y los países que están cerca lo están viviendo de manera crítica. Si ahora viajáramos a Noruega, a Suecia, cuento una anécdota. Estuve comiendo con una persona muy importante del mundo comercial entre Suecia y España, que es sueca, ¿no? Y que evidentemente está continuamente yendo y viniendo entre Suecia y España. Y me decía, yo crecí en la Suecia de Olof Palme, que todo era paz, estado de bienestar, seguridad, justicia, bla, bla, bla. Y hoy cuando voy a mi país no lo reconozco porque están en estado de guerra. Es un país militarizado porque piensan que pueden estar en guerra mañana. Y es que es un país que da a unas aguas donde pasan cosas raras todos los días, donde se rompen cables de comunicación, donde se rompen tuberías de gas, y donde hay acciones militares, si queremos, de baja intensidad. Podemos hablarlo de espacio híbrido, zona gris, como queramos llamarlo, pero eso es guerra. No es guerra clásica, pero eso es guerra. ¿Y no tenemos nada que ver con los suecos o qué? Es decir, ¿por qué estos señores suecos están tan preocupados
hay razones obvias por las que los polacos, los lituanos, todos los bálticos están ocupados. Tampoco estamos tan lejos. ¿Por qué hay tanta despreocupación en este país, por ejemplo? ¿Por qué hay tantos que no se toman en serio estas cosas? ¿Por qué hay...? Es que hay partidos en el gobierno de este país que se toman en serio el incremento del gasto de defensa, pero para estar en contra, para decir que ni el 3, ni el 4, ni el 5, que menos del 2 todavía. Eso, en mi opinión, y esto es discutible, es una suma de elementos. Primero, nuestras élites políticas, las españolas, no están formadas en política internacional. Bueno, algunos ni hablan idiomas ni viajan, siquiera. Y por lo tanto, de estas cosas les pillan un poquito lejos. Para nosotros, Alianza Atlántica y Unión Europea son las garantías de nuestro modelo. Son dos pilares sobre los que hemos edificado desde la transición del franquismo a la democracia a todo nuestro bienestar. Y tendemos a pensar que eso está muy lejos. Nos preocupa, y lo entiendo a algunos, el tema del Sahel-Magreb, que es muy grave. Pero convendría recordar que Rusia está en el Sahel como Rusia está en Ucrania. Que no son dos frentes, es un único frente. Y que la seguridad europea está en crisis. No solamente porque somos signatarios tanto del Tratado de la Unión Europea, artículo 42.7, si mal no recuerdo, es el que hace referencia a la seguridad, como el Tratado de Washington, artículos 4 y 5, básicamente el 5, sino porque es que si pasa algo, también va a pasar aquí. El estrecho de Gibraltar es un punto crítico en el planeta, como hay otros estrechos que cualquier persona que se dedica a política internacional conoce perfectamente. Los estrechos son críticos. Y el estrecho de Gibraltar es un punto crítico. Durante años ha sido el punto focal de nuestra estrategia nacional. Desde los días del almirante liberal Lucini, que fue el primero en plantear el eje famoso como era Baleares, Estrecho Canarias, hasta la actualidad, es nuestro punto cardinal. El estrecho une o separa dos continentes, une o separa dos culturas, une o separa dos religiones y une o separa el mayor desnivel de renta de todo el planeta. Conviene no olvidarlo. Por lo tanto, tenemos una enorme capacidad de atracción frente a todos aquellos que no tienen futuro en el sur. Y son miles y miles de personas. Y el Sahel es un desastre. Es un lugar donde la media de hijos por mujer son 7. Y ninguno de esos hijos tiene futuro allí. O se dedican al crimen organizado, o se dedican a la yihad, o emigran. No hay mucho más que hacer en el Sahel. Por lo tanto, deberíamos tomarnos muy en serio nuestra seguridad porque, digamos, Europa, que ha sido un lugar extraordinario para vivir, hoy tiene problemas. Esos problemas se pueden resolver, pero tenemos que reaccionar, tenemos que asumir la realidad tal como es, dotarnos de élites capaces de dirigirnos en momentos como estos y funcionar y resolver el tema crítico. ¿Lo hacemos desde Bruselas o lo hacemos desde las capitales de los estados? Este es el gran tema. Uno u otro. En todo caso, tanto por el norte como por el sur, élites, población un poco más preocupados sí que deberíamos estar, sin meter miedo a nadie, sin decir está aquí la tercera, pero un poco más preocupados sí deberíamos estar. Sí, pero yo aconsejaría a aquel que quiera preocuparse, que me parece que es una cosa prudente, el enmarcar bien los temas. Es decir, estamos en un cambio de época. Por lo tanto, el que el orden internacional se agriete, se estropee, es tan normal como que eso ocurra en el orden nacional. O sea, si alguien piensa que un sistema político puede sobrevivir a un cambio de época, es que no ha entendido nada, porque no hay precedente. O sea, hay países, el Reino Unido básicamente, que a lo largo del tiempo ha sido capaz de adaptar su sistema político a revoluciones industriales. Pero los demás, Francia, Italia, nosotros lo hemos hecho a través de revoluciones, porque somos menos maduros políticamente que los británicos, aunque últimamente los británicos dejan mucho que desear. O sea, nuestro sistema político va a sufrir convulsiones. El sistema internacional va a sufrir convulsiones porque estamos entrando en otro nuevo tiempo y, por lo tanto, los acuerdos, las perspectivas, lo que los sociólogos llaman los paradigmas, desaparecen y vamos a otro mundo. Así que ante un cambio así, más vale que tengamos ideas claras y que tengamos una diplomacia y una defensa a la altura de las circunstancias. Antes de acercarnos hacia el final, nos falta una pata. Hablábamos hace una semana de si era acertado o no pensar que China
busca sobre todo encontrar puntos de apoyo en Estados Unidos para separar a Europa, puntos de apoyo para separar a Estados Unidos de Europa, mientras que Rusia busca sobre todo razones para deshacer Europa. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Vamos a ver, China comete errores muy graves, por ejemplo, apoyando a Rusia en Ucrania, nos une a nosotros frente a China. Entonces, a China, Rusia le ha hecho un flaco favor. A China le interesaría más un momento de tranquilidad donde los europeos estemos muy enfadados con los norteamericanos porque nos suben aranceles y nos plantea una guerra comercial y, por lo tanto, China penetraría mejor. China, al aliarse con Rusia, comete un error y fortalece que Europa, digamos, se una en contra de ella. De ahí las críticas al actual viaje de nuestro rey en China en toda Europa. Que Financial Times ha dado la importancia que ha dado a ese viaje y al uso de la corona. Porque no es España, es el uso de la corona en una operación de ese tipo. En cualquier caso, es cierto. Moscú desde siempre ha buscado la desunión entre los europeos y sobre todo la desunión del vínculo transatlántico. La desunión de los europeos con los norteamericanos. En ese sentido, Putin es un fan de Trump. Cuanto más ofenda Trump y su vicepresidente a los europeos, más le va a querer Putin. Porque ese es realmente el objetivo de la inteligencia rusa. China no, China tiene otra visión de las cosas y a China lo que le gustaría es que Trump nos una, pero favoreciendo que China pueda entrar en nuestro mercado. Putin se lo complica. En algún momento esta amistad va a jugarle una mala pasada a Putin. No hay una fuerza comparable entre China y Rusia hoy. En el momento en el que China diga se acabó esa tontería de Ucrania, se tiene que acabar. Es decir, China va a utilizar en cualquier caso a Rusia para lo que sea. Las políticas china y rusa son incompatibles. Rusia ha cometido un error por el cómo ha hecho la operación militar y finalmente ha tenido que pedir ayuda a China. Ayuda mayor de la prevista. El acuerdo es previo a la invasión, ese viaje famoso a propósito de las Olimpiadas de invierno, si mal no recuerdo, donde se firma un texto, una comunicación, una declaración que es de una importancia extraordinaria. Esa comunicación es, digamos, todo un cúmulo de principios de la visión conjunta sobre el futuro de la política internacional. Pero en estos momentos Putin depende demasiado, Rusia depende demasiado de China y Rusia ya es un vasallo de China. Y como sus objetivos son contradictorios, finalmente Rusia va a pagar un precio muy alto, muy, muy alto. Has mencionado un poco de pasada y me gustaría volver a ello unos minutos por lo menos. Están los reyes de España ahora en China y es una relación un poco complicada. Estados Unidos lo ve con atención. Europa ha advertido, por ejemplo, sobre el papel de Huawei, el gigante tecnológico telefónico chino, y su penetración en las zonas de seguridad de los países. Da la impresión de que el gobierno español es el más amigo del gobierno de Pekín ahora. La respuesta es sí. ¿Es un poco inquietante todo esto? Eso nos lo ha explicado Xi Jinping. Xi Jinping ha vuelto a decir lo que ya se había dicho antes, que España es el país más amigo de China. O sea, nosotros insistimos mucho en que somos un país muy europeísta. Es verdad que históricamente lo somos, tan cierto como que España es de los países europeos donde el ciudadano menos sabe lo que es la Unión Europea. Es una paradoja. Pero tenemos muy claro que es el puerto donde hemos colocado la nave nacional a buen recaudo, o creemos que está a buen recaudo, que está protegida. Eso, digamos, es una visión muy egoísta la que tenemos de la Unión Europea. La Unión Europea ha fijado doctrina, y naturalmente la doctrina la tienen que aplicar fundamentalmente los Estados. Y ha habido Estados que se han salido un poco del acuerdo. El caso es Alemania. ¿Por qué? Porque China es el principal mercado de Alemania y porque Alemania es un país industrial, el país más industrial de entre los europeos, y algunas de sus empresas están allí y dependen de allí. Es el caso de Volkswagen, por poner un ejemplo, ¿no? Que no es cualquier empresa. Entonces hemos visto gestos, sobre todo del anterior canciller alemán, demasiado
pro-chinos que preocuparon mucho en Bruselas. La posición española no es como la alemana, es mucho más preocupante, porque se entiende desde otra perspectiva, que es el vínculo con la revolución bolivariana venezolana, que es una revolución en manos de una organización criminal, que es una organización de narcotráfico. Recordemos que el gobierno de Venezuela es al mismo tiempo una empresa dedicada al narcotráfico, el cártel de los soles. Se llama de los soles porque el sol es el símbolo del uniforme militar de los venezolanos. El gobierno venezolano dirige un cártel de narcotráfico que trabaja con empresas de crimen organizado, como el Tren de Aragua y otros. No es verdad lo que ha dicho Trump de que el Tren de Aragua sea parte del sistema, no lo es. Rivalizan a veces a tiros, pero en otras ocasiones colaboran. El gobierno bolivariano es mucho más que una alternativa a la democracia, es mucho más que el Foro de Sao Paulo o toda esta nueva izquierda, pero nuestros vínculos con ese mundo son vínculos muy, muy, muy preocupantes. Y evidentemente China además nos utiliza para penetrar en América Latina en ese ambiente determinado de esa nueva izquierda, que es una izquierda que no es precisamente democrática. Esto lo vamos a dejar para próximas sesiones. Antes de acabar, la guerra híbrida. Has hecho alusión antes a los distintos conflictos y no sé muy bien, vemos y entendemos bien los carros de combate, entendemos ya los drones. Esta guerra y el papel de Rusia en esta guerra y el papel de sabotaje de Rusia en la guerra híbrida. Tampoco estamos muy sensibilizados a esta amenaza, ¿no? No. En realidad, el ciudadano se forma a partir de un diálogo con las instituciones del Estado. Si el Estado no quiere hablar del tema, difícilmente el ciudadano se va a enterar. El ciudadano se encuentra con expresiones como zona gris, guerra híbrida, estrategia asimétrica, pero realmente nadie le está explicando el tema. Naturalmente, si el ciudadano quiere enterarse, se entera. Inteligencia artificial dice qué es la guerra híbrida, qué es la zona gris, inmediatamente la inteligencia artificial te lo va a contar. Pero eso requiere un extra por parte del ciudadano. No, sencillamente el ciudadano español piensa que más o menos estamos en una zona tranquila, que nuestro problema viene del sur por el tema del narcotráfico, el estrecho se está complicando, y ahora el ciudadano medio se siente muy solidario con la Guardia Civil. La Guardia Civil es una institución con muchísimo crédito entre los españoles, tiene muchísima autoridad. Está por encima del bien y del mal. Está por encima del Corte Inglés, que venía siendo una institución muy importante. Y bueno, cuando la Guardia Civil, cuando los guardias empiezan a decir esto no se hace bien, los narcos tienen mejores lanchas que nosotros, remontan el Guadalquivir, tienen mejores armas que nosotros, una bala disparada de un Kalashnikov atraviesa un escudo, ¿cómo le llaman? Un chaleco antibalas, gracias, un chaleco antibalas de un guardia o de un policía. Todo esto a la gente, francamente, le preocupa mucho. Entonces, sí, ahí somos muy sensibles, pero todo ese mundo es parte de lo otro. O sea, que hay acuerdos, que hay vínculos entre esos mundos. Esa cocaína posiblemente viene de Venezuela, posiblemente viene del cártel de los soles. Eso es delicado. Y esos son temas que hay que explicar a la gente para que el ciudadano medio sea sensible a todo esto. Una vez que se explican esos temas, ¿notas sensibilidad, notas reacción, notas que hay despertares, que hay de repente una sensibilidad nueva a argumentos de seguridad, argumentos de defensa, argumentos de que hay que gastar un poco más? Debido a esto, debido a lo que estás mencionando, debido a la guerra de Ucrania, se entiende que hay alternativas al conflicto permanente, se entiende que hay que hacer más de lo que se entendía. No soy sociólogo y no manejo encuestas de impresión. Mi impresión es que entre estratos maduros de gente formada en España, desde luego sí. O sea, la gente es muy sensible a que tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen balas para una semana. Eso, la gente lo oye y dice, ¿pero cómo es posible? Entonces la gente dice, no, si tenemos Fuerzas Armadas tendrán que tener las capacidades que necesitan. Eso supone el 2,1, el 3,3, el 7,2 sobre el PIB, eso es más distinto.
Pero la gente sí sabe que las Fuerzas Armadas tienen que tener la dotación que necesitan, la que sus oficiales superiores digan en el Congreso de los Diputados. Necesitamos esto. Si la misión es esta, necesitamos esto. Y yo veo que desde luego hay creciente sensibilidad. Ahora, tenemos una sociedad muy desestructurada. Y desde luego los jóvenes, pues de menos de 33, 34 años, básicamente lo que consideran es que todo esto está caduco, todo esto va a cambiar, y tienden a no escuchar estos argumentos, están en otra lógica, que no sé muy bien cuál es, porque ciertamente hace algunos años que cumplí 33. Entonces me falta cierta sensibilidad, pero lo que noto es que los jóvenes están en otro mundo, y desde luego, por experiencia universitaria, aquellos jóvenes que estudian relaciones internacionales son muy sensibles a todo esto. Pero son chavales con vocación con interés en estos temas. Los otros me cuesta más. Entre la gente con educación, la respuesta es sí. Desde luego, hay una creciente preocupación porque se dan cuenta de que esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de seguridad, que nuestro sur está patas arriba y va a estar mucho peor, y que el este, con Rusia, en estos momentos es una zona muy delicada, porque Rusia no está atendiendo razones y porque Rusia quiere avanzar en Ucrania. Ayer, hoy y mañana. No eres sociólogo, pero seguro que sí futurólogo. Se acabó, decíamos hace una hora, el sistema multilateral. Se acabó la edad de la inocencia. Se acabó el paraguas defensivo norteamericano. Se acabó el mundo de ayer. ¿Cómo es el mundo que viene? Es muy fácil, distinto. A partir de ahí, va a ser lo que queramos que sea. O sea, nosotros los europeos, antes de 1945, vivíamos en un mundo muy distinto al de después de 1945. Y antes de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, el mundo era muy distinto. Vamos a construir un mundo distinto. Si quieres, el debate está en el uso de los verbos. ¿Vamos a construir o nos lo van a construir? Si nosotros los europeos no asumimos la realidad y no decidimos dónde está el núcleo de poder para hacer, es decir, el instrumento para transformar, la respuesta es muy sencilla. Vamos a vivir en el mundo que nos hagan otros. No es una buena idea. No es ninguna buena idea. Porque seremos mucho más pobres, seremos mucho menos libres. Para mantener nuestro modelo de estado de bienestar, es decir, para mantener nuestro nivel de libertad, de justicia social, de bienestar, tenemos que dar respuestas. Tenemos que lograr que las respuestas respondan a una unidad, porque el tamaño cuenta. Ningún país europeo tiene tamaño para dar respuesta a la revolución digital. Ninguno. Ni mucho menos a los temas de seguridad y defensa. O sea, solo juntos podremos hacerlo. Y esto, digamos, no tiene que ver con el ideario europeísta o no, esto es una cosa mucho más práctica. Y me remito, como no, a los informes Draghi, Letta, al libro de Letta, a todo aquel que quiera acercarse a estos temas. Hay un problema de tamaño. Hemos visto a lo largo de nuestra vida, porque somos maduritos interesantes, cómo en España había 7 banquitos. Y ahora hay 3 bancos, que son 2 de ellos son multinacionales. El otro es un banco importante nacional. Nosotros hemos visto pequeñas empresas de ingeniería, Dragados, Acciona y demás. Hoy son multinacionales, porque han ido creciendo, han ido comprando, uniéndose con otras, han conseguido tamaño. Y porque tienen tamaño, hoy ACS es la empresa de ingeniería que hace en Estados Unidos los centros de datos. Una empresa española hace en Estados Unidos. En España no. En España no nos hace, porque tenemos problemas normativos, legislativos y de suministro energético. Pero ACS hace eso. ¿Por qué? Porque estaba bien dirigida desde el principio y porque fue consiguiendo tamaño. En el plano político es lo mismo. Necesitamos tamaño y necesitamos liderazgo para entrar tarde pero bien en los grandes temas de nuestro tiempo, que básicamente es la revolución digital y la revolución biotecnológica, que es donde nos jugamos realmente el futuro. Aquí terminamos por hoy. Muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí. Ojalá nos veamos la semana que viene para completar este ciclo. Muchas gracias, Florentino Portero, por habernos explicado el mundo en el que vivimos con sus riesgos y sus amenazas y por habernos puesto delante las posibilidades del mundo que viene. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias.